Tribunal Constitucional en transacción vista la causa rol 3036, 3037 y 3038, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos por Emilio Leiva Sáez respecto a las frases que indica contenían los artículos 170 inciso primero y 201 número 3 e inciso siguiente del Código Tributario. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. En causas roles 3036, 3037 y 3038, con fecha 21 de abril, Emilio Leiva deduce sendos requerimientos de inaplicabilidad respecto de las frases que indica contenidas en el artículo 170, inciso primero, y 201, número 3, e inciso siguiente del Código Tributario, para que surtan efecto en tres causas, caratuladas Tesorería con Leiva, en actual sustanciación ante la Corte de Santiago y todas suspendidas en su tramitación conforme a lo ordenado por esta magistratura. La segunda sala admitió a trámite y declaró admisible los tres requerimientos y conforme a la disposición del artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional de esta tribunal, decretó por resolución de 18 de mayo la acumulación de los tres expedientes. Luego confirió los traslados acerca del fondo del asunto a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes fue formulada observaciones dentro de plazo por Tesorería General de la República. En las tres gestiones en que inciden los requerimientos, el señor Leiva fue demandado por Tesorería en juicio especial de cobro de obligaciones tributarias en dinero. El demandado ejecutado opuso excepción de prescripción y el primer juzgado civil de Santiago, aplicando el artículo 201, resolvió las causas acogiendo la excepción opuesta, declarando que habían transcurrido más de 3 años desde el día del requerimiento de pago y por lo cual la acción de cobro se encontraba prescrita. Ante ello, Tesorería interpuso los recursos de apelación actualmente pendientes. Las disposiciones del Código Tributario que se impugnan son del siguiente tenor. El 170, inciso primero, consigna que el tesorero comunal respectivo, actuando en carácter de juez sustanciador, despachará el mandamiento de ejecución y embargo mediante una providencia que estampará en la propia nómina de deudores morosos y que hará de autocabeza de proceso. El número 3 del artículo 201, por su parte, referido a norma que dispone que los plazos de prescripción del artículo 200, esto es, el plazo de 3 años de prescripción de la deuda desde que el servicio liquide y gire el impuesto, se interrumpirá, número 3, desde que intervenga requerimiento judicial. Y el inciso siguiente de la norma dispone que en el caso de interrupción de prescripción por reconocimiento escrito a la deuda, esto es la causal del número 1 del 201, sucederá la prescripción de 3 años la de largo tiempo del 2515 del Código Civil. Y en el caso de interrupción de prescripción por notificación administrativa del giro o liquidación, o sea, el supuesto del número 2 del artículo 201, luego del plazo de prescripción de 3 años, comenzará a correr un nuevo término de 3 años que solo se interrumpirá por reconocimiento escrito o requerimiento judicial. El requerente plantea que fue requerido de pago en cada expediente administrativo, siendo dichas las últimas gestiones útiles de tesorería, que tuvieron lugar hace más de 9 años. Y en esta tesitura, el juez Acuba acogió las excepciones de prescripción. Sin embargo, sostiene que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones del país han interpretado en ocasiones que ante el silencio del artículo 201, número 3, en cuanto a los efectos posteriores a la interrupción de la prescripción por requerimiento judicial, podrían tener aplicación las reglas generales de los artículos 2514 y 2521 y siguientes del Código Civil, en relación con el artículo 2 del Código Tributario, siendo esta la postura jurídica sostenida por Tesorería. Luego, además de afirmar que los preceptos son decisivos en la resolución del asunto por parte del Tribunal de Alzada Capitalino, plantea el conflicto constitucional en los siguientes términos. La aplicación del artículo 170 sería contraria a la Carta Fundamental por cuanto faculta para despachar el mandamiento de ejecución y embargo al tesorero comunal, quien no reviste la calidad de juez ni por ende de órgano jurisdiccional independiente e imparcial, lo cual vulnera los artículos 19, número 3, 76 y 77 de la Constitución y los artículos 10 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo, la aplicación del artículo 201, número 3 y inciso siguiente, interpretándose como un caso de posible consagración de imprescriptibilidad de la deuda y la consecuente irresponsabilidad administrativa y procesal del Estado,
infringiría el debido proceso, el principio de probidad y la certeza, confianza y seguridad jurídica en el marco de un Estado de Derecho, citándose al efecto los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 19, número 26 de la Constitución y 2, 3 y 7 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Señala el requirente que la prescripción constituye una institución esencial para garantizar la seguridad jurídica, institución que debe ser, por cierto, igualmente aplicable a obligaciones tributarias adeudadas al Estado, siendo la imprescriptibilidad contraria a la Carta Fundamental, máxime si la acción no prescribiría, no obstante un actuar ineficiente de la Administración. Por presentación de 10 de junio pasado, Tesorería General de la República se formula sus observaciones de fondo solicitando el rechazo de los requerimientos en todas sus partes. El servicio consigna que el requerimiento impugna el artículo 170, inciso primero, en cuanto al carácter de juez sustanciador del tesorero, y el 201, número 3, y inciso siguiente, en cuanto a los efectos de la interrupción de la prescripción. Afirma Tesorería que las acciones impetradas no plantean un asunto de constitucionalidad, sino de mera legalidad, de interpretación de preceptos legales y que debe ser resuelto por el juez del fondo. Así, el artículo 201, número 3, se cuestiona en cuanto a que no contiene una mención a los efectos de la interrupción de la prescripción en el caso en que intervenga requerimiento judicial. En esta parte, sostiene Tesorería, no se confrontan normas legales con la Carta Fundamental, sino que el requirente busca, vía acción de inaplicabilidad, que esta magistratura interprete la norma en el sentido propuesto por él, atendidas diversas interpretaciones que sostiene se han dado por los tribunales de la instancia. Y así busca el actor que esta magistratura entre a resolver el fondo del juicio ventilado ante la Corte de Santiago, asunto que escapa a la competencia de este tribunal. Además, ante las interpretaciones diversas posibles y de acogerse la acción de inaplicabilidad del artículo 201, el efecto sería que el cómputo de la prescripción no se interrumpiría a requerimiento judicial de Tesorería. Esto es, el plazo seguiría corriendo contra el fisco aún en el evento de que ejerza acciones legales de cobro, lo cual evidentemente es contrario a toda la lógica de la prescripción como institución relevante de nuestro ordenamiento jurídico. Agrega Tesorería que este precepto ya no es decisivo en la resolución del asunto, pues las excepciones de prescripción ya fueron acogidas por el primer juzgado civil de Santiago, que aplicó el precepto cuestionado interpretándolo como pretendía el actor, lo que además redunda en la inexistencia de un conflicto constitucional. Luego, en relación al artículo 170, inciso primero, señala Tesorería que esta disposición expresamente confiere al tesorero comunal el carácter de juez sustanciador y en tal calidad despachará el mandamiento de ejecución y embargo, lo que hará de autocabeza de proceso. Así, el precepto otorga competencia y jurisdicción en el procedimiento administrativo de cobro, procedimiento judicial de carácter especial en que se garantizan los derechos procesales del ejecutado, quien goza de una serie de recursos procesales de impugnación, y además se trata de un procedimiento que ha sido validado por este Tribunal Constitucional, de suerte que no pugna con la Carta Fundamental. Añade que la prescripción en sí no es parte de las garantías básicas del debido proceso, pues precisamente las normas sobre prescripción y sus efectos las dicta el legislador y su conocimiento, interpretación y aplicación es asunto exclusivo del juez de fondo. Por resolución de 13 de junio recién pasado, se ordenó traerlo a auto en relación, se agregó la causa para su vista en tabla de pleno el día de hoy y se han anunciado forma para alegar los abogados representantes del requirente y de Tesorería. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, hasta por 30 minutos, tiene la palabra el abogado Claudio Morales. Muchas gracias, señora excelentísima. Con la venia de vuestro excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo a alegar en estos estrados en representación de don Emilio Leiva Sáez, requirente de inaplicabilidad en esta causa, solicitando desde ya se acojan los requerimientos presentados y se aclare, por lo tanto, que son inaplicables los artículos 170, inciso primero y 101, número 3, inciso siguiente, por inconstitucionalidad, en cuanto al efecto que produce en este caso concreto y en particular al juicio ejecutivo sobre cobro de impuestos, el cual se inició ante el juez sustanciador tesorero y cuya gestión pendiente es el conocimiento del recurso de apelación en contra de la resolución que acoge las excepciones opuestas. Bueno, tal como aquí se ha indicado, el artículo 170 del Código del Tributario crea una figura de juez dependiente de un órgano de la Administración. A su vez, el artículo 201 señala cómo se interrumpen
el cómputo de la prescripción, señalando respecto a los números 1 y 2 cómo este continúa, y respecto al número 3 del artículo 101 haciendo una omisión. El servicio de tesorería, tanto en este caso como en muchos otros, tiene una pretensión larvada de imprescriptibilidad y de irresponsabilidad procesal respecto de los procesos que conforme a la ley tramita. Tal pretensión del servicio de tesorería se ve abrazada y cobijada en dos sentidos. Por una parte, toda vez que la ley le entrega la calidad de juez al mismo tesorero y respecto de sus propios actos. Y por otra, tiene un manto de protección conforme a que existe ausencia de control de las actuaciones, dado lo cual el servicio público frente al ciudadano se encuentra en una relación ostensiblemente asimétrica. Algunos de los ejes centrales y principales más estudiados del derecho público dicen relación con el control de los actos de la administración y la limitación del poder del Estado, especialmente cuando son los mismos actos del Estado los que entran en conflicto con el derecho y particularmente con los derechos y garantías constitucionales. Intentaré hacer de esa idea el eje central del hilo conductor del presente alegato. La tesorería en el ejercicio de su función ha construido un escenario real en términos de hecho y jurídico, en el cual le corta las manos a los ciudadanos y no les permite una salida jurídica. Todo esto ocurre al mismo tiempo en que el legislador, hace poco tiempo atrás, acaba de dictar una ley de quiebra inspirado en el deseo de promover el reemprendimiento. En lo que dice relación con el ejercicio de la jurisdicción, lo concluyente en este caso será la adjudicación de la calidad de juez al tesorero, calidad que se le adjudica a un funcionario de la administración que es dependiente y parcial. De aquella cuestión de la dependencia e imparcialidad, la tesorería no se ha hecho cargo. Entiende la tesorería, y eso se ve en su escrito, que puede ser juez y parte y que la importancia de la función pública lo justifica. Pero, por importante que sea la función pública, no es legítimo ejercerla con cargo a los derechos y a las garantías fundamentales. Como cuestión previa, brevemente, y antes de entrar al fondo del asunto, me haré cargo de algunos puntos que hace la tesorería en su escrito de observaciones, particularmente de 3. A fojas 7, 2 y 13 de su libro, dice la tesorería que el efecto que tendría la eventual declaración de inaplicabilidad del artículo 101 sería la imposibilidad de interrumpir la acción del fisco. Eso no es efectivo, toda vez que en ese caso el Código Civil contempla que el cómputo se interrumpe por el requerimiento. En este sentido lo señala expresamente el artículo 2515 del Código Civil. Por lo tanto, tal afirmación no es verdadera. A fojas 10 cita a la tesorería en su escrito, sin decirlo, restándole méritos, al profesor Emilio Charaz Daoud, quien dice, lo dice allá por el año 1970, que no tiene por objeto establecer un plazo, ya que el ejercicio de la acción del fisco significa un fisco activo. Tribunal excelentísimo, tal afirmación, si bien es cierto una declaración de buena voluntad, muy optimista, la verdad es que contrasta con la realidad y con la realidad estadística. Se refiere simplemente a un número muy menor de casos, estadísticas entregadas por la tesorería por ley de transparencia, que ya haré ver. A fojas 10 agrega la tesorería que para la inactividad el legislador ya contempló una solución normativa. Dice la tesorería que tal solución normativa es el abandono de procedimiento. A este punto le voy a dedicar una atención especial y un apartado especial porque me parece tal afirmación de una severa gravedad. Lamentablemente, en lo que dice relación con el juicio ejecutivo de cobro de obligaciones, que nos enseña el artículo 168 siguiente del Código Tributario, los tratadistas y los autores más autorizados no le han dedicado tiempo a esto, salvo, y aquí está la excepción, el profesor Hugo Pereira Navalón, quien le dedica un informe en Derecho que está publicado en la Gaceta Jurídica del año 2011, refiriéndose a la naturaleza jurídica de este procedimiento. Dice el Pereira Navalón, en sus conclusiones, que este procedimiento es absolutamente inconstitucional y que este juez no puede ser considerado independiente ni imparcial, y cita al derecho los mismos artículos que este
abogados citados, ese artículo 19, número 3 de la Constitución, y tratados internacionales respectivos a los que me referiré posteriormente. Existen varias dimensiones y perspectivas para analizar el injusto constitucional. Para intentar dar buena razón y un tratamiento ordenado a esto, trataré de dividir el presente alegato en dos grandes grupos. Un primer grupo referido a los antecedentes generales del requerimiento, donde señalaré la gestión pendiente, la naturaleza del requerimiento en cuanto a control concreto, dando cuenta de circunstancias concretas que posibilitan estar en este estrado en esta ocasión. En el segundo me centraré en los fundamentos constitucionales del requerimiento, dando cuenta, entre otras cosas, de la historia de este procedimiento. Historia que, por lo demás, dice mucho en este caso. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, efectivamente existe una gestión pendiente en la que Tesorería, actuando como tribunal especial, despachó mandamiento de ejecución embargo contra mi representado. Tal mandamiento de ejecución embargo lo despachó el año 2002, 2004 y 2002. Desde la fecha 20 de mayo de 2002, 30 de diciembre de 2004 y 10 de abril de 2002, pasaron respectivamente en cada expediente 10, 10 y 9 años de inactividad. En ese periodo Tesorería no hizo absolutamente nada. Entonces, conociendo esta parte, se presentó ante Tesorería y presentó excepciones de prescripción. El tribunal, la Tesorería, actuando como tribunal, la rechazó. El Tribunal Civil, conociendo tales excepciones de prescripción, la acogió. Pero aquí quiero hacer un alcance y una pequeña aclaración. El Tribunal Civil no hizo aplicación del artículo 201 del Código Tributario. De hecho, en la sentencia de que declara la prescripción, el Tribunal Civil no menciona el artículo 201. Derechamente hace aplicación del Código Civil. Por lo tanto, el artículo 201 a la fecha no se ha aplicado. Existe, sí, el peligro para esta parte de la aplicación de tal artículo por la Corte de Apelaciones. Contra la resolución del Tribunal Civil, la abogada del Servicio de Tesorería presentó un recurso de apelación solicitando la aplicación, ahora sí, del artículo 201. Esa es la gestión pendiente, el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. Considerando la naturaleza del recurso de inaplicabilidad en cuanto no pretende un control abstracto de la norma respecto a su conformidad con la Constitución, sino que trata de establecer eventuales efectos inconstitucionales, para esta parte resulta fundamental y relevante establecer tanto el contexto como ciertas circunstancias de hecho y de derecho que posibilitan la vulneración de la Constitución y que van a permitir, en definitiva, cuantificar y dimensionar el nivel de injusticia que se podría llegar a cometer con la aplicación de la norma referida. Algunas circunstancias de hecho que rodean el presente caso. La Tesorería, como ya señalé, dejó de transcurrir 10, 10 y 9 años en cada expediente, pese a que el tesorero tiene potestades exorbitantes en cuanto juez sustanciador. Entre otras, el juez puede solicitar el arresto, ordenar fuerza pública con el solo mérito del mandamiento de ejecución embargo, puede ordenar el embargo de remuneraciones y tiene además acceso por ley a todas las informaciones de declaraciones de renta. Además, pese a la obligación que recae sobre el tesorero cuanto funcionario público, por los principios de impulsión de oficio, de procedimiento, de celeridad y principio conclusivo. Pese a todo eso, el tesorero en 10 años no hizo nada. Luego, no se entiende por qué la Tesorería justifica la razón de su jurisdicción en una necesidad de celeridad. Esta situación de mi representado no es una situación aislada. Para contextualizar aún más el injusto que se está cometiendo y ya está una vulneración de derechos por parte de órganos del Estado, ya no a nivel de mi representado, sino a un nivel ya más masivo. Fíjese, demandas, estadística entregada por Tesorería, anteriores al año 2006. El 70% de la cartera de Tesorería actualmente vigente, anterior al 2006, se encuentra en etapa administrativa. El número de demandas, estas son 189.159 demandas, que corresponden al 70% de la cartera anterior al 2006. De aquellas, 156.000 están en etapa de notificación, 20.000 en etapa de embargo y 7.000 en etapa de cierre administrativo. No se entiende por qué no la han pasado a segunda etapa. En cifras, esto es particularmente grave, en cifras estamos hablando de 365.000 millones de millones, monto neto. Si a esto se le aplican los intereses y reajustes del artículo 53 del Código Tributario, estamos hablando de deuda anterior a 2006. Esto puede perfectamente quintuplicarse. Ahora,
¿Qué es lo que ha sostenido la tesorería? Y es por la razón por la que estamos acá. Si estuviéramos hablando de un juicio ejecutivo ordinario, sin lugar a duda, la solución normativa sería el abandono del procedimiento. Pero esto no es un juicio ejecutivo ordinario, sino un juicio ejecutivo especial, respecto al cual la tesorería ha sido bastante implacable en las doctrinas actuales que pretende hacer ante tribunales y que, hay que decirlo, lo hace con bastante éxito. He agrupado las doctrinas en dos categorías, las que hace la defensa de la tesorería en tribunales, en dos categorías que me he encontrado y con las cuales, insisto, la tesorería tiene bastante éxito en tribunales. En materia de efectos jurídicos de inactividad, la tesorería ha sostenido 5 cosas. Primero, todo esto en primera etapa de este procedimiento. Notificado y requerido de pago, no corre un nuevo cómputo de prescripción, dice la tesorería. También dice la tesorería, notificado y requerido de pago, se radica el juicio en la tesorería como tribunal, por tanto, esa radicación impide que otro tribunal lo conozca mediante una acción ordinaria. Ha dicho que en la primera etapa el abandono del procedimiento es improcedente. Ha dicho además que los efectos, esto es gravísimo, que los efectos de la declaración de abandono de procedimiento del juez civil son limitados a la etapa civil. Por lo tanto, si el juez civil declara el abandono de procedimiento, este efecto no se afecta a lo obrado en la primera etapa administrativa. Y finalmente ha señalado la tesorería que el decaimiento no es una figura contemplada en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, no es aplicable. ¿Qué es lo que dice tesorería? En resumen de estas 6 doctrinas que he señalado, dice la tesorería, en la primera etapa, estos juicios no importa lo que pase, no importa que yo no haga nada, y no importa absolutamente nada, estos juicios son perpetuos e inmortales. En materia de control del acto de administración, señaló la tesorería en su objeto de observaciones que había un control de estos actos. Eso no es efectivo, no es verdad. Lamentablemente, ¿qué es lo que se ha dicho? Y lo que ha dicho tesorería. El recurso de apelación, ha dicho tesorería, no es procedente contra las resoluciones del juez sustanciador tesorero. Ha dicho que el recurso de protección tampoco es procedente contra la resolución del juez sustanciador, por cuanto tendría un carácter jurisdiccional. Aquí viene una paradoja. Ha dicho que la queja contra el juez sustanciador es improcedente, porque se trata de un órgano administrativo. Antes era jurisdiccional, ahora administrativo. Ha dicho también que los recursos administrativos contemplados en la ley 19.880 y la ley 18.565 no se aplican acá, porque es un procedimiento jurisdiccional. Nos vamos saltando de una naturaleza a otra según la conveniencia del servicio público. Finalmente, la Contraloría General de la República, esto no lo ha hecho la tesorería, pero la Contraloría ha señalado en forma reiterada que por tratarse de un asunto litigioso, atendido al artículo 6 de la ley orgánica de dicha entidad, le está vedada la intervención. Habiendo llegado a este punto, me quiero referir a una situación que señalé antes que me parece particularmente grave. ¿Cómo es posible que la tesorería haya señalado en su libre presentado ante la masa de investidura constitucional y le haya dicho este tribunal que la vía procesal que tendría que haber hecho esta parte es el abandono de procedimiento? ¿Cómo es posible? Si los últimos 30 años, por allá del año 88, el primer documento que tengo acceso, hasta la fecha de hoy, en todos sus recursos de casación, informes presentados a la Corte Suprema, recursos de apelación, todos documentos sin excepción, manuales de cobranza, circulares normativas internas, ha dicho la tesorería que el abandono de procedimiento no es aplicable en la etapa administrativa. Pero a este tribunal le ha dicho que deberíamos haber efectuado un incidente de abandono de procedimiento. Eso no es comprensible. No es comprensible. El profesor Eduardo Cutier decía que había que ser leal con tu adversario y ser leal con el tribunal. Me parece particularmente grave por eso. ¿Por qué estamos aquí? Porque, bueno, el profesor Eduardo Cutier también dijo que había que tener fe en el derecho y en la justicia. Y es lo que voy a invocar en este caso. Del conjunto de esta tesorería, como conclusión, del conjunto de estas doctrinas de la tesorería, se deriva la pretensión de imprescriptibilidad y perpetuidad de los procedimientos en tanto estén en sede administrativa. Excelentísimo tribunal, es tanto el nivel de impunidad que siente la tesorería que incluso ha llegado a justificarse en una presentación reciente, en una casación rol 7592 de la Corte Suprema, ha dicho, mire, yo no ejerzo jurisdicción y no tengo independencia, por lo tanto el abandono no me es aplicable. Ha dicho en este recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Arica para que conozca la Corte Suprema, afoja no a ese recurso, ha dicho no somos independientes. Así. No se sienten inmunes ante el derecho.
¿Qué reflexiones caben en ese sentido? No es posible comprender un servicio público al servicio del interés general si no es de acuerdo con la buena fe. Y no puede existir buena fe al sostener doctrinas que primero son incoherentes entre sí y luego son incoherentes con los valores y principios de un Estado constitucional de derecho, ya que vulneran la dignidad de la persona al someterlo literalmente a una prisión económica. El Estado, esto lo dijo el profesor Ramiro Mendoza en una presentación cuando fue designado Contralor, dice: el Estado no existe solo, dice, para servir al ciudadano. No es legítimo, dice el profesor Ramiro Mendoza, actuar con la lógica de un casino, en donde la casa siempre gana. El Estado en esa situación no tendría ningún sentido de existencia. Los ciudadanos tienen un derecho a la confianza legítima y a una esperanza de razonabilidad y coherencia en las actuaciones y en los actos de la Administración. Tal pretensión de legitimidad conduce como mínimo a exigir una actuación acorde con los valores que el mismo Estado promueve. A partir de ahora, ¿cuáles son los fundamentos, y analizado ahora de la perspectiva constitucional, de este artículo? Bueno, el Estado democrático de derecho apareja ciertas promesas y pretensiones propias del mismo, entre ellos el debido proceso. Las dinámicas de la relación y la necesidad de agilizar y hacer una administración pública más efectiva y eficiente obliga a que ciertos órganos de la administración detenten potestades exorbitantes. Se presenta así una tensión entre los principios de eficiencia y el principio de eficacia, por una parte, y las garantías constitucionales, por otra parte. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Una primera cosa sería decir que tal tensión no puede resolverse con cargo a las garantías constitucionales, que es lo que ha dicho este excelentísimo Tribunal Constitucional al respecto. En rol 2932 de inaplicabilidad en el considerando quinto ha dicho, permiso para leer, en el conflicto entre el interés estatal en la aplicación de la pena y el interés público existente en el respeto a las garantías fundamentales, deben sobreponerse estas últimas, las garantías fundamentales. La pregunta que viene a continuación: ¿es posible que un órgano de la jurisdicción es legítimo que un órgano de la administración ejerza legítimamente jurisdicción? Aquí cabe hacer una primera distinción para entrar a este tema. Cabe distinguir sobre el ejercicio de la jurisdicción y la adjudicación de la calidad de tribunal. Y es que si bien todo órgano que ejerce jurisdicción en el sentido de aplicación de derecho debe fundar su sentencia en un proceso racional y previo, no todo órgano que ejerce jurisdicción va a ser un tribunal. Esto que acabo de decir queda en evidencia al revisar roles, sentencias de este tribunal, entre otros el 43, rol 176, 478, 747 de este tribunal, en donde queda sentada la doctrina en cuanto a que el artículo 19, número 3 de la Constitución, al señalar que toda sentencia emanada de un órgano que ejerce jurisdicción se refiere a todo órgano que resuelve controversias en el orden temporal, sean tribunales, órgano administrativo, en cuanto pronuncien el derecho. Lo que ha dicho este tribunal está absolutamente en línea con lo que señaló la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución en su sesión 103, en cuanto a que los órganos que ejercían jurisdicción tenían que entenderse en un sentido amplio, como aplicación del derecho, para los efectos de aplicar la garantía del debido proceso. Así, voy a proponer humildemente la aplicación de un test para este proceso. La pregunta número 1 sería si la jurisdicción ha sido legítimamente otorgada en este caso. En segundo lugar, si la jurisdicción fue legítimamente otorgada, si la calidad de tribunal ha sido efectivamente otorgada. En tanto, como he dicho, puede haber jurisdicción sin que exista tribunal. Y finalmente, si ambas respuestas son afirmativas, se deberá luego pasar el test del debido proceso. En el caso del artículo 170 del Código Tributario, se trata del otorgamiento de la calidad de juez a un funcionario de la Administración Pública. Si en definitiva se determina que el artículo 170 es inaplicable por inconstitucionalidad, va a resultar que el mandamiento de ejecución, embargo, fue dictado por un agente que no tenía la calidad de juez, de tal forma que será determinante para los efectos debatidos en esta causa, ya que el resultado del proceso no puede ser desafectado de su origen y germen. El Tribunal Constitucional al respecto ha señalado en rol 464, considerando 6, que la exigencia, la exigencia en orden a que la aplicación resulte contraria a la Constitución no puede interpretarse prescindiendo de la finalidad que anima a la institución de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Al momento de comenzar los estudios para preparar el presente alegato, me encontré con nuevos antecedentes, por los cuales con otro supuesto de inconstitucionalidad, por los cuales voy a solicitar a este excelentísimo tribunal tener a bien hacer uso de las facultades contenidas en el artículo 88 de la ley 17.977. Paso a contextualizar brevemente de qué se trata esto. Hasta el año 1967, el cobro ejecutivo, este proceso ejecutivo, era llevado por el Consejo de Defensa del Estado, por el Departamento de Cobranza del Consejo de Defensa del Estado. Era un procedimiento ejecutivo común y corriente, absolutamente ante tribunales ordinarios civiles, en donde la tesorería solamente tenía un rol al firmar la nómina de deudores morosos, que era el título ejecutivo. Nada más. Pues bien, con la ley 16.617 de 1967, se facultó al presidente para dictar un DFL. En ese DFL se faculta al Servicio de Tesorería, en el artículo 151, para modificar las normas que rigen el proceso de cobro de obligaciones tributarias, pudiendo transformar, dice, los actuales procedimientos judiciales en procedimientos administrativos. Entonces, el Ministerio de Hacienda dicta ese DFL2, modificando el título quinto del Código Tributario y creando el DFL, la figura de este juez. Hasta aquí parece todo que va bien, pero en realidad no es así. Tanto la ley 16.617 como el DFL2 del año 68 son inconstitucionales. ¿Por qué? Primero porque en ese periodo, en ese lapso de tiempo, no existía norma constitucional que autorizara la delegación de facultades. Esto es así por cuanto con la reforma constitucional de 24 de octubre de 1874 se suprime la posibilidad de que el Congreso pueda delegar sus atribuciones legislativas en el presidente de la República. La Constitución del año 25 no señala la posibilidad de la delegación. Entonces tenemos ya que esperar hasta la reforma constitucional del año 1970, que incorpora el numeral 15 del artículo 44, donde se constitucionaliza el año 70 la delegación legislativa. Pues bien, el DFL2 fue dictado el año 68 y la ley respectiva que facultó para este DFL es del año 67. Pero además sucede otra cosa. Ahí el exlegislador delegado, el Ministerio, que para los efectos fue el Ministerio de Hacienda, excede sus competencias, ya que la ley 19.617 le facultaba para crear un procedimiento administrativo, para transformar los actuales procedimientos judiciales en procedimientos administrativos. Entonces, en tanto el DFL crea un juez y por lo tanto un tribunal especial al interior de la administración, excede las facultades que la misma ley le había otorgado. De esos dos puntos de vista, la norma nace como inconstitucional. Sería inconstitucional entonces por la vulneración, porque no hay norma constitucional que autorice, porque el DFL excede a la ley delegatoria y finalmente en razón de la materia. Y esto podría ser incluso un caso de inconstitucionalidad devenida, toda vez que las garantías constitucionales son indelegables. Entonces, a modo de ejemplo, el proceso del Código Tributario vulnera el derecho de un juez constitucional, permite el arresto y el allanamiento del inmueble y fija normas sobre el embargo de remuneraciones. Todo eso implica legislar sobre derechos y garantías constitucionales. Eso está prohibido. Al respecto, el profesor Eduardo Cordero ha dedicado algunas líneas señalando que la historia de la disposición constitucional viene a ratificar la idea de quienes redactaron la reforma del 70 en orden a limitar los decretos con fuerza de ley solamente para materias internas de la administración. Y concluye el profesor Eduardo Cordero que el hecho de que se haya prohibido la delegación en cuanto a materia de derechos y garantías constitucionales ratifica aún más que los decretos con fuerza de ley solo pueden recaer en aspectos de orden interno de la administración. Este no es el caso, sería un caso de inconstitucionalidad sobrevenida, al margen de la inconstitucionalidad propiamente tal. Brevemente, la Constitución de 1980 hace una modificación con respecto a la Constitución de 1925. La Constitución de 1925 señalaba la facultad la posibilidad de crear tribunales administrativos. La Constitución de 1980 cambia la denominación y habla de tribunales contenciosos administrativos. Tal modificación no es casual ni fue un error, sino que fue una garantía de la creación de una organización jurisdiccional contenciosa administrativa.
no meramente administrativas. Cuando se habla, en este sentido, de tribunales administrativos, se hablan de tribunales al interior de la administración. Dependiente de la administración, en cambio, tribunales contenciosos administrativos significaba aquellos órganos de justicia administrativas independientes del Poder Ejecutivo. El profesor don Raúl Bertelsen dijo en la ocasión que si no se regula lo contencioso administrativo en el texto constitucional, se corre el riesgo de que se podrían crear organismos dependientes de la administración, este es el caso, para conocer de un asunto contencioso administrativo. Me referiré brevemente a lo que es la infracción ahora al debido proceso. En dos ítems. Infracción al debido proceso en cuanto a independencia e imparcialidad, infracción al debido proceso en cuanto a dilaciones en la sustanciación de un proceso. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué ha dicho la doctrina respecto a la independencia y la imparcialidad? Respecto a la imparcialidad, ha dicho que puede ser considerada en dos aspectos: la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva. Una se refiere a la relación del juez con las partes y la imparcialidad objetiva a la relación del juez con el proceso, al rol que le toca al juez dentro del proceso. ¿Y qué se ha dicho del tribunal independiente? Se ha dicho que este es un aspecto orgánico y que la independencia se relaciona con la doctrina de la separación de los poderes. El profesor Fernando Atria al respecto ha señalado que los jueces bajo ningún motivo pueden obedecer órdenes de un superior. Y el profesor Fernando Atria, en un trabajo relativamente cercano, descarta la legitimidad constitucional de la jurisdicción comisarial. En cuanto al derecho, el artículo 19, número 3, garantiza el derecho al racional y justo proceso. El derecho a un tribunal independiente e imparcial están garantizadas por el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a los que no me referiré porque son conocidos. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? El Tribunal Constitucional, ya en una jurisprudencia bastante remota pero bastante sabia, en rol 46 de 1987 dijo: todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales a un debido proceso. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara-Iribarne contra Chile? La Corte desarrolló algunos criterios. Muy resumidamente, en dos aspectos: el criterio de la independencia, dijo la Corte que el Poder Judicial debe ser independiente de los demás poderes, y dice que la independencia de cualquier juez supone 5 aspectos. Proceso de nombramiento, en el caso de tesorería evidentemente no se da. Duración establecida para el cargo, tampoco se da en la administración pública. Garantía de inamovilidad, tampoco se dan, y una garantía contra presiones externas. Y la imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo. A continuación voy a intentar hacer una demostración normativa de la ausencia de independencia e imparcialidad. Respecto a la falta de independencia, esto queda evidenciado en el DFL1 sobre Estatuto de Tesorería, en cuanto señala el artículo 1 que el servicio de tesorería dependerá del Ministerio de Hacienda. A su vez, la Ley 19.884 señala que son obligaciones del funcionario obedecer las órdenes impartidas. Peor aún, el Código Penal, en el artículo 252, sanciona penalmente al empleado público que se negare a obedecer las órdenes de su superior jerárquico. O sea, hasta aquí es imposible la independencia. Y respecto a la imparcialidad, esto dice relación con el rol del juez frente al proceso. Aquí es un juez que es tesorero, se cambia de silla y es juez. Esto en realidad no funciona. La doctrina lo ha llamado incompatibilidad, la doctrina italiana. Pero, además, normativamente, ¿por qué falta imparcialidad? Bueno, porque el juez es interesado económicamente. El tesorero, ¿por qué es interesado? Bueno, porque la ley 19.738, en su artículo 17, establece un bono. Dice, un estímulo por cumplimiento de metas de recaudación de deuda morosa recuperada. Es decir, el estímulo del juez es a recuperar plata. Está bien tramitado, mal tramitado, no importa, hay que recuperar. A su vez, la ley 18.834 señala que las jefaturas deben velar por el cumplimiento de los planes. ¿Cuáles son los planes de tesorería? Bueno, la circular normativa 164 sobre venta de desempeño de tesorería, obligatorio para los funcionarios, señala que el tesorero es obligado al cumplimiento de la meta número 1. A modo de ejemplo, nomás la meta 1, que debe gestionar la cartera con el fin de incrementar la recaudación. Ese es el fin del tesorero, del juez, incrementar la recaudación. En un tribunal civil,
sería impensable que un juez del 23 juzgado civil tuviera un bono de estímulo por la recaudación de almacenes París. Sería una cosa para una primera plana. La circular normativa 130, que regula el procedimiento de cobranza, le dice al juez sustanciador: mire, usted cada vez que resuelva algo, en la página 57, debe velar por la efectiva garantía del interés fiscal y el pronto pago de los impuestos. Esa es la motivación del juez. Respecto al derecho a un proceso sin dilación indebida, bueno, lleva 10 y 9 años. Su tiempo terminó, tiene un minuto para redondear. Respecto a los resultados contrarios a la Constitución, la seguridad jurídica, la certeza y el derecho, el artículo 201, en caso de aplicarse, va a dejar a mí representado en la situación de absoluta indefensión. El artículo 101 hasta la fecha no se ha aplicado, vulnera el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, como ha dicho este Tribunal Constitucional, tiene su principio de seguridad jurídica y su principio de certeza. Al respecto también se ha dicho mucho, no lo voy a mencionar tampoco, pero finalmente quiero decir que esta figura del juez sustanciador, que pretende controlar su propio acto al interior de la Administración, se entendía tal vez en la Francia post-revolución bajo el dogma de la separación de poderes. Hoy este juez no tiene ningún sentido. A esta parte no es legisladora, no puede, solamente podemos recurrir a este tribunal, y este tribunal, mediante su sentencia, dará un mensaje al poder legislativo, como lo fue en el caso de la sentencia 616, en que desde ese momento el poder legislativo entendió que tenía que legislar respecto a un tribunal independiente en materia tributaria. Entonces, eso es todo. Agradezco a este tribunal. Por la Tesorería General de la República, alega el abogado Juan Pablo Marras, hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Bueno, con la venia, señoría excelentísima, yo vengo a alegar por la Tesorería General en los presentes recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuestos por don Emilio Ley Basáez. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 30 del Decreto Ley 1263 del año 75, Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado, otorga la función recaudadora de todos los impuestos y créditos del sector público al servicio de tesorerías. Y el artículo 35 de este Decreto Ley dice que la Tesorería tendrá a su cargo la cobranza administrativa y judicial de todos los impuestos y en general de los créditos del sector público, para lo cual va a aplicar el procedimiento establecido en el Código Tributario, específicamente los artículos 168 a 199 de dicha norma. Este procedimiento cobro tiene etapas bien relevantes que quiero mencionarlas rápidamente porque son de relevancia, como decía, para el presente alegato. Este procedimiento parte con el establecimiento de un título ejecutivo, que es en forma de una nómina de deudores morosos, que se autoriza con la firma del tesorero regional o provincial. Posteriormente, este tesorero regional o provincial despacha mandamiento de ejecución y embargo en su calidad de juez sustanciador, que es precisamente uno de los elementos contra los cuales se está recurriendo acá. Posteriormente, por un medio de un recaudador fiscal que actúa como ministro de fe, se requiere pago al deudor, y si no se paga, por supuesto, se procede al embargo de bienes. A esta diligencia el deudor puede oponerse, caso en el cual se puede requerir el auxilio de la fuerza pública conforme al 172 del Código Tributario. Además, el contribuyente puede oponerse a la ejecución por medio de diversas excepciones, excepción de pago, prescripción a la deuda y no empezar el título. Las demás quedan reservadas para la instancia civil. Y en el caso, dice la norma, dicen los artículos 178 y 179, en caso que la Tesorería rechace estas excepciones, debe remitir los antecedentes ante el juez ordinario civil para que éste conozca y resuelva el asunto. Aquí hay que dejar muy claro, Tesorería puede resolver excepciones, pero de todas formas los remite, en caso de rechazarlas, al Tribunal Civil para que éste se pronuncie. Como antecedentes, creo que está muy claro que el recurrente tiene una deuda con el Fisco de Chile. Esta se empezó a cobrar en 3 expedientes administrativos, y estos expedientes administrativos, una vez que se embarga, el recurrente presenta recursos de oposición al cobro, específicamente solicitando la prescripción de las deudas. Al Tesorería rechazar la prescripción esta excepción de prescripción, remite los antecedentes al juez civil, y el primer juzgado civil de Santiago acoge la prescripción. O sea, actualmente la deuda está declarada prescrita por un tribunal civil, independiente que Tesorería efectivamente, como su derecho, apela de esta resolución, encontrándose pendiente en la Corte de Apelaciones de Santiago estos tres juicios. ¿Cuál es la controversia acá?
Por un lado, dice el recurrente que el 170, inciso primero, que da el carácter de juez sustanciador a un órgano de la Administración del Estado, sería inconstitucional porque efectivamente este juez no tendría la imparcialidad suficiente. Y respecto al 201 número 3, señala que al no establecerse expresamente por la ley los efectos de la interrupción de la prescripción por requerimiento judicial, se estaría contrariando el debido proceso y demás normas constitucionales. Pero la verdad es que, a juicio de esta parte, no se señala claramente cuál es el efecto que se pretende con esta declaración de inconstitucionalidad, sobre todo respecto al 201 número 3, como vamos a ver un poco más adelante, porque se llevaría el ilógico de que si se declara inconstitucional la norma que dice que si Tesorería demanda judicialmente se interrumpe la prescripción, tendríamos que entender entonces quizás que Tesorería como acreedor demanda su derecho al cobro y sin perjuicio de eso la prescripción operaría de todas formas. Pero vamos primero con respecto al inciso primero del artículo 170 del Código Tributario, que como señalaba, da el carácter de juez sustanciador al tesorero regional o provincial correspondiente. Esta es una norma de rango legal que otorga jurisdicción y competencia a los tesoreros regionales y provinciales en el procedimiento de obligaciones tributarias. Y este es un procedimiento que efectivamente, y tal como ha señalado la excelentísima Corte Suprema en diversos fallos, es un procedimiento que tiene un carácter jurisdiccional y que es tramitado a juicio de la propia Corte Suprema ante un Tribunal Especial Administrativo, conforme señala el artículo 5º, inciso 4 del Código Orgánico de Tribunales. Y así ha señalado la excelentísima Corte Suprema, por ejemplo, en fallo 4066 del 2015, diciendo expresamente que el Código Tributario establece un procedimiento especial de carácter jurisdiccional con una fase administrativa tramitada ante un juez sustanciador y una fase judicial tramitada ante los tribunales ordinarios de justicia. Y aquí, a esta parte parece quizás extraño que solamente se esté objetando el carácter que le da la ley en el 170, inciso primero, el carácter que se le da de juez sustanciador al tesorero regional, pero no se está objetando y no se está solicitando la inconstitucionalidad quizás de otras normas, como ya señalaba en el procedimiento, que también son del orden jurisdiccional. O sea, la facultad de despachar mandamiento de ejecución y embargo, la facultad de solicitar auxilio a la fuerza pública, embargar bienes, resolver excepciones, son todas facultades jurisdiccionales, pero respecto a las cuales aparentemente no se estima que serían inconstitucionales si el solo nombre de llamarlo juez sustanciador al tesorero regional. Pero el hecho de que la constitucionalidad de un órgano de la administración del Estado ejerza jurisdicción ha sido un tema que ya ha sido resuelto en invariables ocasiones por este excelentísimo Tribunal Constitucional. Así, por ejemplo, están los roles 616, 2016 y 2041 del 2011. Y estos fallos están relacionados con los casos de reclamos tributarios ante los antiguos tribunales tributarios, que si bien hay que recordar que se ha objetado el hecho de que los antiguos directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, que eran jueces tributarios, delegaron esta facultad en abogados del servicio, eso sí se señaló que era inconstitucional. Pero jamás se ha declarado la inconstitucionalidad y todo lo contrario del hecho de que un órgano de la Administración del Estado ejerza jurisdicción, como es el caso de Tesorería. Y todos los argumentos que se dieron en su oportunidad por este excelentísimo Tribunal Constitucional resultan aplicables al caso del juez sustanciador, tesorero regional o provincial. Todos estos argumentos se relacionan con la falta de observancia al debido proceso y el poco resguardo de garantías constitucionales. Pero en este caso, el excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado que estos tribunales actúan, de estos tribunales me refiero a los jueces sustanciadores, actúan en ejercicio de una jurisdicción que la ley les ha otorgado. O sea, es el Código Tributario el que les otorga esta jurisdicción, tal como exige el sistema constitucional y el sistema orgánico nacional. Se ha señalado que forman parte de los tribunales especiales administrativos que están establecidos en el artículo 5º, inciso 4 del Código Orgánico de Tribunales. Y se ha señalado además que no se infringen per se garantías constitucionales como la del debido proceso. ¿Por qué? Porque es un tribunal constituido por ley, establecida por la ley con anterioridad a la interpretación de los hechos, y sus resoluciones se fundan en un proceso previo legalmente tramitado. Y así se ha señalado, por ejemplo, en los fallos 616, como señalaba, y 2041 del 2011, en que este excelentísimo tribunal dice expresamente que las garantías al debido proceso se encuentran establecidas en relación con el ejercicio de la función jurisdiccional, independiente del órgano que la ejerza, por lo que entendiendo que no solo los tribunales propiamente tales ejercen jurisdicción, ha señalado este excelentísimo tribunal, sino que también lo hacen otros órganos, como algunos que integran la administración del Estado, a esto también le resultan aplicables los principios del debido proceso,
por lo que constitucionalmente dichas garantías están resguardadas. Entonces, por las razones expuestas, creemos que al menos en lo que se refiere al 170, inciso primero, esto es un tema que ya ha sido resuelto por este excelentísimo tribunal y se ha decretado la constitucionalidad de que un órgano de la Administración del Estado ejerza jurisdicción como lo hacen los jueces sustanciadores del Servicio de Tesorerías. Respecto del 201 número 3, inciso siguiente del Código Tributario, es importante señalar que esta norma establece que la acción del fisco para perseguir los impuestos prescribe en los plazos señalados en el artículo 200, que ahí se establece un cierto proceso, pero es en general de 3 años esa prescripción. Y se interrumpe, número 1, desde que intervenga reconocimiento de obligación escrita. Número 2, dice la norma, desde que intervenga notificación administrativa en giro de liquidación. Y número 3, desde que haya requerimiento judicial. Y el inciso segundo establece ciertos efectos en relación a esta interrupción de la prescripción respecto al número 1 y número 2, o sea, respecto al reconocimiento escrito y la notificación administrativa en giro de liquidación. Nada dice respecto a qué ocurre cuando existe un requerimiento judicial por parte de Tesorería para su cobro. Y este punto hay que analizarlo de diversos aspectos. Número 1, cree este servicio que los requerimientos buscan un pronunciamiento sobre una materia de mera legalidad, que en realidad se relaciona con interpretación de normas jurídicas más que con un conflicto entre la ley y la Constitución. Aquí no se está impugnando un precepto legal en cuanto a este colisionaría con algún derecho de la Constitución política, sino que se busca que se interprete el 201 número 3 y se le dé un efecto a lo que dicha norma señala, porque dicha norma señala que la prescripción se interrumpe con el requerimiento judicial del fisco. Lo que se pretende aquí es que se dé una interpretación de esta norma y se diga, ok, se interrumpe, pero la verdad es que vuelvan a hacer un nuevo plazo de prescripción que debe computarse desde dicha fecha. Entonces aquí lo que se está pretendiendo es que su señoría excelentísima resuelva el fondo del asunto que está siendo discutido en la Corte de Apelaciones de Santiago, si es precisamente eso lo que estamos debatiendo en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuál es la interpretación que se le da al 201 número 3 y si nace un nuevo plazo de prescripción o no nace ese nuevo plazo de prescripción. Y es tanto que es una materia de interpretación, a juicio de esta parte, que en los escritos de oposición a la ejecución del recurrente, él mismo señala que si la causal de interrupción es el requerimiento judicial, como nada ha señalado el legislador, debe entenderse que procede entonces la aplicación de las normas generales contenidas en el 2514 y 2521 del Código Civil. O sea, es el mismo recurrente que en su escrito de oposición entiende que acá hay un tema de interpretación legal. Y este es un tema que no es nuevo para Tesorería, señoría excelentísima, porque el que existen diversas interpretaciones sobre el 201 número 3 y sobre en general la interrupción de la prescripción. Interpretaciones que se encuentran acompañadas en el informe de Tesorería, que vienen detalladas, y son interpretaciones que en general han sido dadas por la excelentísima Corte Suprema. La excelentísima Corte Suprema, a muy grandes rasgos, ha señalado en algunos de sus fallos que están acompañados que a la interrupción de la prescripción nuevamente sigue una nueva prescripción. O sea, Tesorería demanda y si se interrumpe la prescripción y si se demora en cobrar, bueno, se comienza a contar un nuevo plazo de prescripción. Existen otros fallos también acompañados en autos que dicen que una vez interrumpida la prescripción no nace un nuevo plazo de prescripción porque el acreedor fisco ya ejerció su derecho y que en este caso son otras las instancias procesales que existen para solucionar esta problemática, como son el abandono del procedimiento. Aquí quiero ser muy claro que en el escrito de informe presentado por este servicio, y a diferencia de lo que señaló mi distinguido colega, Tesorería no le ha señalado al recurrente cómo tiene que defenderse, no le ha señalado usted recurra a abandono del procedimiento. Lo que simplemente se dice en el informe es que el abandono del procedimiento es una de las teorías de la propia excelentísima Corte Suprema para resolver estos asuntos. Y la Corte Suprema también ha levantado la teoría del decaimiento del acto administrativo, en que ha señalado que una vez que, si bien se demanda por el fisco de Chile, se interrumpe la prescripción, si ese juicio se prolonga por un largo tiempo, la verdad es que este acto administrativo, lo llama el excelentísimo tribunal, decae y por lo tanto pierde sus efectos y se declara la prescripción. Pero esto quiero ser muy claro que son todas teorías de interpretación de la excelentísima Corte Suprema, las cuales se encuentran acompañadas, lo que genera evidente que esto es un caso de interpretación legal. Y en este sentido, este excelentísimo Tribunal Constitucional, en fallo 782 del 2007, ha señalado expresamente que no es materia que corresponda plantear a través de una acción de inaplicabilidad
la posición que una persona sostenga respecto a la interpretación que le ha dado un órgano de la administración del Estado, dice, con mayor razón, decimos nosotros, la interpretación que le ha dado los tribunales superiores de justicia, a un determinado precepto legal aplicable al área de sus funciones. Esta clase de asuntos genera un conflicto de legalidad que no compete resolver a esta magistratura constitucional. Punto 2, respecto del 201 número 3, su señoría excelentísima, hay que ser muy claro que los efectos de la eventual declaración de inaplicabilidad serían contrarios, a juicio de esta parte, al ordenamiento jurídico y a la lógica normativa. Y además, podría ser que fuera incluso inoficiosa la declaración de inaplicabilidad. ¿Y por qué? Si se declara la inaplicabilidad del 200 número 3, deberíamos entender entonces que el cómputo del plazo de prescripción no se interrumpe por la interposición de la demanda por el Fisco de Chile, lo cual, por supuesto, atenta contra toda la doctrina y contra todos los derechos del acreedor, que una vez que demanda el cobro de una obligación que se le adeuda, interrumpe la prescripción de la misma. ¿Y por qué decimos que además sería inoficiosa? Porque tal como mi distinguido colega acá ha señalado, existe una norma general, la del 2518 del Código Tributario, o sea, del Código Civil, perdón, que dice que la prescripción se interrumpe civilmente por la interposición de la demanda judicial. Por lo tanto, si se declarase inaplicable el 201 número 3, nuevamente la justicia ordinaria tendría que remitirse a las normas generales sobre la materia, y al ir al 2518 del Código Civil, nuevamente declararía interrumpida la prescripción de la acción del fisco y volveríamos a la misma problemática hasta dónde se extiende esa interrupción. En tercer punto, es importante señalar que la norma contra la que se recurre, en el caso concreto, su señoría excelentísima, no produce ningún efecto contrario a la Constitución, ni que afecte negativamente al recurrente. ¿Y esto por qué? Porque, como se ha señalado, el primer juzgado civil de Santiago acogió las excepciones opuestas por el recurrente. O sea, actualmente se encuentra declarada la prescripción, y en ese fallo del Tribunal Acuo, él señala expresamente que aplica el criterio contenido en el fallo 5385 del 2008 de la excelentísima Corte Suprema, que es uno de los criterios que yo mencionaba con anterioridad, en que la Corte Suprema ha interpretado el 201 número 3 acorde con la normativa general y ha señalado que al plazo de a la interrupción de la prescripción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción. Entonces, aquí tenemos una norma que fue aplicada indirectamente quizás por el primer juzgado civil de Santiago, pero fue aplicada al aplicar un fallo de la Corte Suprema que se refiere a esta norma y que resuelve de conformidad a esta norma en favor del recurrente. Entonces, la interpretó exactamente como pretendía el recurrente y declaró prescritas las deudas. Entonces, en el caso concreto, no hay ningún efecto contrario a la Constitución, ni tampoco perjudicial para el recurrente, salvo que se estime acá que efectivamente que se haya declarado la prescripción es inconstitucional y por lo tanto la demanda del recurrente y la excepción del recurrente estaría mal interpuesta. Y finalmente quiero referirme un poco al debido proceso, su señoría excelentísima. Este excelentísimo tribunal ha señalado en diversos fallos, por ejemplo el 2133 del 2011, el 1518 del 2009, que la Constitución da un mandato al legislador para establecer las garantías específicas de un debido proceso y solo deja constancia de los elementos más relevantes de este, como por ejemplo puede ser el debido emplazamiento, la bilateralidad de la audiencia, el derecho a presentar pruebas, el derecho a impugnación, el derecho a ser juzgado por tribunales imparciales idóneos y establecidos con anterioridad por el legislador. Pero dentro de estos derechos, por supuesto, no aparecen normas relativas a la prescripción, ni menos relativas al efecto específico de la interrupción de la prescripción una vez que ha habido requerimiento judicial por el acreedor. O sea, creemos que por la especificidad de esta materia, de lo que se está sometiendo a conocimiento de su señoría excelentísima, esto es una materia que debe ser resuelta por los tribunales ordinarios de justicia. En conclusión, a juicio de este servicio, la aparente colisión entre las normas del Código Tributario y la Constitución Política no es tal, porque por un lado, como se ha señalado, la existencia de un Tribunal Especial Administrativo, como lo ha indicado la excelentísima Corte Suprema, y como lo sería la que él estableció en el 170 del Código Tributario, no contraviene lo mandatado por la Constitución, ni tampoco es de per se contrario a un debido proceso o per se afectaría las garantías constitucionales. Y tampoco se aprecia como la determinación de los efectos de la interrupción de la prescripción en un juicio de cobro podrían contravenir lo dispuesto por la Constitución Política
de la República. Por lo anterior, su señoría excelentísima, ruego que se rechacen los recursos de inaplicabilidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Concluía entonces la vista de la causa. Gracias. Muchas gracias.